herramientas educativas. Trabajaremos el verbo tener. En inglés, el verbo to have. El verbo tener es muy importante puesto que expresa la tenencia precisamente de un objeto material, un objeto que podamos cuantificar. Es decir, podemos tener casas, carros, fincas, dinero o cualquier otro objeto. Lo que no podemos tener es años. En español estamos acostumbrados, cuando alguien nos pregunta nuestra edad, a decir tengo 20 años o tengo 15 años. En inglés no es correcto utilizar el verbo to have para ello, sino el verbo to be. Así que el verbo tener nos indica que un sujeto, ya sea un nombre o un pronombre, posee algún objeto material, un objeto cuantificable. Trabajemos primero que todo la conjugación de este importante verbo en español y también en inglés. En español, yo tengo. En inglés, I have. Tú tienes. You have. Él tiene. He has. Es muy importante porque aquí hacemos el cambio a la tercera persona del singular, o sea, a él o ella, o también a él o ella para un objeto o animal. Resulta que lo común es que todos los verbos agregan una S al final. El verbo have no agrega una S, sino que cambia su escritura a has. He has. Ella tiene. She has. Él o ella para un animal o para un objeto, it has. Nosotros tenemos. We have. Ustedes tienen o vosotros tenéis. You have. Ellos o ellas tienen. They have. A continuación, desarrollaremos algunas oraciones con el verbo tener, con el verbo have. La oración afirmativa. They have a car. En este caso, they es el sujeto. Puedes cambiar ese they por cualquier otro sujeto, ya sea nombre o un pronombre. Luego sigue el verbo have y lo que tienes. En este caso, un carro. They have a car. La interrogativa. Se conserva la misma oración. They have a car. Solo que, como veremos, al inicio colocas el auxiliar do y al final el signo de pregunta, el signo de interrogación. Do they have a car? La respuesta afirmativa. Yes, they have a car. O yes, they do. En este caso, yes, they do sería una respuesta afirmativa corta, en la cual el auxiliar nos contiene la información de have a car. Una respuesta negativa, ya que en algunos momentos necesitaremos decir que no a la pregunta ¿Do they have a car? No, they don't have a car. Ese don't es la contracción de do y not. Don't have a car. O sea que estamos negando el verbo. Ellos no tienen un carro. O no, they don't. Veamos nuevamente oraciones con el verbo tener, pero ahora utilizamos como sujeto de la oración tercera persona del singular. La oración afirmativa con el sujeto ella con she sería she has a car. ¿Recuerdas la conjugación? Muy bien. Dijimos que utilizamos en lugar de la S al final la escritura has para el verbo have en tercera persona del singular. He has, she has, it has. O el nombre equivalente. Por ejemplo, aquí tengo she has a car. Si yo cambio she por el nombre propio Mary, Mary has a car. O Sofía, Sofía has a car. Perfecto, cualquier nombre de mujer cambiaríamos a has. Vamos a la pregunta. ¿Recuerdas que utilizábamos el auxiliar do? Pues bien, en la interrogativa, al auxiliar do le coloco la S. Sería ES porque el auxiliar do termina en vocal. Does she have a car? Ahora bien,
Observa que el verbo retornó a su forma original, es decir, sin la terminación en S, a have. ¿Por qué? Porque la S ya la tiene el auxiliar. Siempre en gramática, cuando en una oración el verbo principal está en la misma oración con verbo auxiliar, es el auxiliar el que sufre los cambios, ¿de acuerdo? Una respuesta afirmativa a esa pregunta. Si te pregunta, ¿Does she have a car? Puedes decir, Yes, she has a car. Mira que allí sí tienes que volver a usar la S, puesto que en esa oración está el verbo solito, allí no hay auxiliar. Es muy sencillo, no te compliques. O, en forma corta, ¿Does she have a car? Yes, she does. Veamos las respuestas negativas. A la pregunta ¿Does she have a car? Podemos decir, no, she doesn't have a car. Como puedes ver, aquí nuevamente aparece el auxiliar. Entonces el auxiliar lleva el accidente de la S, does. Y en este caso en forma negativa, does not. Lo hacemos en contracción y suena doesn't. Doesn't. Por lo tanto, el verbo ya no lleva S, sino que queda original. No, she doesn't have a car. Y la respuesta negativa, no, she doesn't. Sencillo, ¿verdad? Estoy seguro que al llegar a los ejercicios vas a afianzar mucho mejor estos conceptos. Recuerda que estás en Herramientas Educativas, un espacio pensado por el equipo de Orientemos para ayudarte a construir mejor tus habilidades gramaticales, tanto en lengua castellana como en inglés. Adelante con tu ejercicio sobre este tema y hasta la próxima clase de Herramientas Educativas. Este lo puedes repetir las veces que quiera porque allí estará disponible en tu portal educativo de Orientemos. Orientemos es herramientas educativas en manos de educadores.